Vamos a pasar ahora a nuestra entrevista central del día. Se trata de Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Economía. Está con nosotros a esta hora. Bienvenido, Ariel. Buenos días, Gilbert. Buen día, Cristian. Feliz de compartir temprano con ustedes. Muchas gracias, Muchas Juan gracias. Ariel. Y de entrada, hablar sobre lo que tú estudiaste, conoces y manejas al dedillo. El tema económico, veía, por ejemplo, ayer que la República Dominicana contrató o sea, aprobó a través del Congreso 139 millones de préstamos, millones de dólares en préstamos. Y quisiera saber qué es lo que está pasando con los préstamos y la incidencia en la economía. O sea, es que aquí no se está generando ni un peso, que todos tenemos que buscarlo fuera. Ariel se ríe. Vamos a ver, cuando vemos las estadísticas sobre el incremento de la deuda que se ha generado hasta mayo, que es la última cifra disponible, vemos que la deuda ha aumentado cerca de 9.000 millones de dólares, de los que 7.129 millones de dólares son deuda externa y el resto, pues, deuda interna. Ciertamente llama la atención porque yo he dicho todo el tiempo que no se pueden ver los números de la deuda aislados. Siempre hay que ver en qué se está gastando. Correcto. Endeudarse por sí solo no es malo. Siempre uno se pregunta para qué se está endeudando, para saber si se está invirtiendo en proyectos que vayan a tener una alta rentabilidad. Y lo que sí preocupa es la baja inversión pública. Nosotros estamos teniendo, hasta los últimos datos de julio, que ahí sí hay más informaciones actualizadas, una de las inversiones públicas más bajas de la historia, al menos de los últimos 30 años. Eso es el gasto de capital. El gasto de capital. Dígase el gasto de construir escuelas, hospitales, carreteras, puentes, presas, que dependiendo de qué tipo de obras pueden tener una alta incidencia en el crecimiento económico y por ende la generación de empleos, la superación de la pobreza, pero también a medida que aumenta la actividad económica, eso genera más pago de impuestos que al final puede servir para repagar esos préstamos. Entonces yo creo que cuando se ve el aumento de la deuda, que ciertamente ha sido alto, no por eso es malo, pero cuando se combina con una baja inversión pública, pues entonces llama la atención de cuál es el uso que se le está Danilo dando lo deja en unos al 42 mil millones de dólares, la deuda externa. El Más o menos. dato a julio del año pasado fue cercano a 56% del PIB. Ese es el dato del sector público no financiero. Ahora vamos ya, cuando se tiene el dato del sector público consolidado, cerca de 70.5% del PIB. El MEPID plantea que la economía dominicana podría crecer 7%, pero crecería sobre la base de que, o sea, es una duda que me genera. O sea, nosotros partimos de que tuvimos una baja proyección del Producto Interno Bruto, por ejemplo, de lo que podría crecer, tuvimos un presupuesto bajo, estamos teniendo mucha deuda y eso evidentemente genera algún tipo de ingreso para el Estado Dominicano que salga luego. Realmente la economía se recompuso por encima de lo esperado. ¿Cuáles de esos factores son los que han incidido realmente? Primero, contextualizar el 7%. Estamos hablando de una caída que hubo el año pasado. Entonces, como cuando uno cae 11 pisos y sube 8. Entonces, Sí. partimos de una caída. El dato del PIB del año pasado registra el descenso que tuvo por los efectos del COVID. Entonces, cuando se ve esa alta cifra de crecimiento, la mayor parte apenas es recuperar el descenso pasado. Pero hay algunos elementos que han ayudado a la recuperación dominicana. Primero, los programas de ayuda social que en su momento se implementaron, que lastimosamente ya se han eliminado en su mayoría. FASE, Quédate en Casa y para ti, porque iba a aportar recursos a las familias dominicanas de mayor necesidad para que sigan consumiendo, para que sigan comprando aceite dominicano, arroz dominicano, plátano dominicano, habichuela dominicana y un sinnúmero de bienes y servicios que dinamizan la economía. Por otro lado, un elemento muy importante es el aumento que hemos tenido en las remesas. ¿Por qué? Porque las remesas tienen un efecto similar. Las remesas son recursos que vienen del exterior al bolsillo de la familia dominicana. ¿Y qué hace la familia dominicana con eso? Pues va al colmado, al supermercado, al mercado y compra productos dominicanos o servicios dominicanos y eso explica gran parte del crecimiento económico.
Estamos hablando de que las remesas que aumentaron, por cierto, por efecto mayormente de la política fiscal de Estados Unidos, que distribuyó muchos recursos entre su población, y también por la solidaridad del dominicano. Eso hay que resaltarlo y hay que felicitarlo. Entonces, combinando esas dos cosas, hicieron que el consumo privado se activara y, a pesar del rezago que tiene la inversión pública, pues entonces se ha producido ese crecimiento O sea, que económico. con relación al año anterior, o sea, al año pre-COVID, nosotros con el 7% proyectado estaríamos, ¿qué tanto por encima en términos económicos? ¿Qué tanto mejoraríamos o empeoraríamos en términos económicos? Yo estimo que si se da el 7% de crecimiento este año, estaríamos muy cerca, quizás un poco por debajo, un poco por encima, pero básicamente a los niveles de pre-COVID, dígase 2019. Ariel, la parte de la confianza es muy importante en el tema económico. Puede ser, y lo explicará usted con la vasta experiencia que tiene, que con dejar a Héctor Valdés Albizu al frente del Banco Central pudiéramos haber tenido esa confianza que necesitan los actores económicos para que la economía no tenga este tipo de nerviosismo que se presenta con situaciones como esta. Ciertamente, yo creo que don Héctor es una persona que a lo largo de los años ha tenido una trayectoria de estabilidad macroeconómica y eso lleva mucha confianza a los agentes, pero debo resaltar también que tanto en el caso del Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía tiene técnicos muy buenos. O sea que yo creo que el equipo económico transmite confianza. El caso de que hay gente que ha sugerido, por ejemplo, el tema de aumentar el salario en el sector público como un modelo de reactivación económica, quizás acelerar las obras que se tienen ahí en carpeta para hacer de parte del gobierno y que esto sea parte de la propia reactivación. ¿Es viable en este momento? ¿Cuáles son las sugerencias del PLD en ese sentido para bueno, propiciar que la economía vuelva a su ritmo normal? Y esos planteamientos que ya se han hecho, ¿cómo los ven ustedes desde su equipo técnico? Primero que nada, reactivación de la inversión pública. La inversión pública, dígase la construcción, tiene dos efectos importantes. Por un lado, dinamiza la economía. Dicen que la construcción es uno de esos motores de toda la actividad económica. Entonces, al tiempo que dinamiza la economía y por ende crea empleos, dependiendo de la obra también puede ser muy intensiva en mano de obra. Y crea las condiciones, crea la zapata para el crecimiento económico futuro por mejorar la competitividad y la productividad nacional. En la medida en que se construye una carretera, no es solamente las personas que están trabajando en el movimiento de tierra, en el asfaltado, pero también todas las comunidades que podrán sacar sus recursos con mayor facilidad, pueden vender más y eso dinamiza la economía en el corto plazo y en el mediano plazo. Entonces yo diría que lo primero es reactivación de la inversión pública. Desde el año pasado solicitamos que se mantuvieran los programas de ayuda social y que se fueran eliminando gradualmente conforme Pero se no lo han escuchado reactive ustedes el con eso. mercado laboral. Escucharon un poquito y lo dejaron 3 Sí. meses, pero ¿qué pasa? Cuando uno ve el crecimiento económico, uno se puede confundir y pensar que todo está bien. Y desde el año pasado advertíamos que si se estudia la economía en este tipo de periodos, se ve que no necesariamente el empleo va par y paso con el crecimiento del PIB. Y lo que tenemos actualmente es que a pesar de que la economía está creciendo, ya dijimos, básicamente el año pasado fue una caída, pero todavía hay más de 141,000 trabajadores que no recuperan su empleo pre-COVID, solamente en el sector formal. Entonces yo creo que esos trabajadores todavía había que mantenerle los programas de ayuda para permitir, por un tema de humanidad, de que sigan consumiendo, porque no es que deciden no trabajar, es la situación económica. Y por el otro lado, para fortalecer esa reactivación de la economía. Entonces, yo diría que esos son los dos elementos fundamentales. Ariel, la teoría keynesiana plantea que en tiempos como estos no se puede despedir empleados, sino al contrario, crear nuevos empleos, crear gasto de capital para que la economía pueda evolucionar de manera rápida, pero aquí se está cancelando casi a toda la administración pública que ustedes dejaron. Sí, eso es preocupante. De todas formas, cuando vemos el gasto de pago de nómina aumentado, Sí.
Entonces, cuando uno ve cancelaciones, pues están siendo más que compensadas por nuevas contrataciones o por aumento de sueldos, porque el gasto en nómina ha ido aumentando todos los meses. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Correcto. La realidad uno lo ve en los números de ejecución presupuestaria y el pago de nómina ha aumentado. Bien o mal, ya dirán ellos al final qué fue lo que hicieron con ese aumento en gasto de nómina. Pero yo lo que creo es que, como ¿A decíamos, nivel de que ustedes lo dejaron o más o alto, más alto que sí, el mucho gasto más de alto, nómina? mucho más alto. Pero el gobierno dice que Pero hay una menor ha limpiado las empleomanía. nóminas. Lo Hay que una pasa es menor que- empleomanía, pero hay un Pero pago ¿cómo más va a alto. ser eso? Lo que pasa es que una cosa es decir algo en las redes o en los programas y otra cosa son los números reales de ejecución presupuestaria. ¿Cómo, Sí, Ariel? ahí Pero eso están es los números sorprendente. publicados por la Dirección General de Presupuesto y cualquiera lo puede consultar, tanto en el gobierno central como en las entidades Pero descentralizadas hay una autónomas. cantidad de empleados que se han cancelado y no se le han entregado sus prestaciones. Y eso, la verdad es que es muy doloroso, porque eso atenta primero con el respeto de la memoria laboral Claro. de ese empleado. Ese empleado trabajó, se lo merece y además que es lo legal. Y además yo creo que es un mal ejemplo del servicio en el Estado. Yo creo que es muy difícil convencer a las nuevas generaciones que se decidan a ser servidores públicos en la medida que se tiene desconsideraciones de ese tipo, de ni siquiera permitirles cobrar lo que la ley le establece. Usted miembro, escúchame, Claro. Cristian, usted miembro, no sé si era en la misma línea porque quiero pasar al otro Tú vas al tema político. Sí, Bueno, sí. Juan Ariel, antes de salir de la Digo, esto es administración política pública. económica. Sí, claro, pero Juan Ariel, antes de salir del tema, vamos a decir, de Meramente administración político, pública, económico. ¿es más difícil ser funcionario ahora que ser funcionario antes? Y te pregunto a ti, que viviste en casa de un funcionario, ¿verdad? Y que fuiste funcionario en esta época, lo pregunto porque mucha gente como que no ha querido meterse al tren gubernamental y como que le ha comenzado a zapatear porque la gente lo critica, porque dice que es una botella, porque dice que nada más va a cobrar los 200, 300 mil pesos que paga el cargo. O sea, pasa en el PRM, el PLD fue criticado mucho por eso y sigue pasando y hay una generación como que no se asoma a la política y a la administración estatal. ¿Eso está ocurriendo realmente? En la medida en que se hizo anteriormente una oposición del descrédito del servicio público por hacerle daño al entonces gobierno y a un partido, pues se tiene ese efecto de que las nuevas generaciones dicen, ¿y por qué voy a entrar en el servicio público si lo que voy a hacer es blanco de todos los ataques? Desacreditado y todo eso. Así es, y por eso yo en mi caso particular intento hacer una oposición distinta. Reconozco cuando hacen las cosas bien. Miren que le acabo de decir que Sobre en el equipo económico claro. hay, Hay además del confianza, gobernador, sí, sí. hay confianza en ministro de Economía y ministro de Hacienda. Porque el que hace la cosa bien hay que reconocérselo. Ahora, claro está, el que hace algo incorrecto, en la medida en que está administrando recursos públicos, que sus decisiones tienen un impacto en la ciudadanía, tiene que ser criticado. Con respeto, con altura, pero tiene que ser señalado. Entonces, esa es una forma distinta de hacer oposición, porque cuando solamente se ataca, se corre el riesgo de desanimar a quienes puedan y quieran entrar en la administración y el servicio público. Me surge una pregunta ahí mismo, Ariel, y nos pudiera dar algunos detalles sobre esto. Utilizar la ley de fideicomiso, que es ahora mismo uno de los puntos principales del gobierno, ya se anunció una licitación internacional para administrar a Punta Catalina. Ustedes nunca decidieron vender eso. Había propuestas, pero nunca llegaron a concretizarlo. Ahora el gobierno anuncia que Punta Catalina será licitada para que una empresa internacional la pueda administrar. No hay capacidad en el país para que desde el gobierno se pueda administrar Punta Catalina, que no haya que hacer esa licitación internacional. Y lo que yo observo es que eso prácticamente está privatizado. Bueno, tenemos que separar el delegar en un privado nacional o internacional la Sí. administración y vender Hay que la hacerlo. titularidad. Dependiendo de lo que decida hacer el gobierno. Yo creo que en nuestra gestión se vieron los efectos de Punta Catalina en cuanto a aporte al sistema. Casi un tercio de la energía era servida por ¿Y ustedes Punta no Catalina. privatizaron eso? Y no hubo necesidad, pero siempre hay que darle el beneficio de la duda. Hay que ver qué quieren realizar y que cada quien luego con el resultado de sus acciones diga si fue una acción correcta o no. O sea que veamos, yo digamos no tengo un prejuicio al respecto, sino que me gusta ver los resultados de las Pero la medidas. pregunta mía es, ¿por qué una empresa internacional para administrar un ente? Yo diría que lo correcto sea que la licitación esté abierta a nacionales o internacionales.
O sea, es y gane, internacional, perdón, Ariel, que te interrumpa, ¿queda abierta también a República Dominicana? tiene que quedar abierta Ok. para República Dominicana porque no podemos presumir que por el hecho de ser internacional vaya a ser una mejor propuesta técnica y económica. Lo que uno siempre hace para aumentar la competencia es que lo abre tanto nacional e internacional. Y mientras más competidores haya, pues normalmente hay un mayor esfuerzo por hacer una mejor propuesta. ¿Cómo se explica que un préstamo para CDEE si esa empresa está disuelta? Ayer se aprobó un préstamo para CDEE si está disuelta. Ya decía yo anteriormente, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. No me Igual diga. a OISOE se le está aumentando el presupuesto. Y está En el disuelta. plan complementario, ¿Eh? en la teoría. Ajá. Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Ariel, todo lo que huele a PLD, Ay, Dios mío. la gente parece que le corre como el diablo o un demonio a la cruz. Y cuando ve esas 3 letras, aún sean al revés, aún diga DLP o lo que le huela a PLD y ve una estrella amarilla, la gente como que se pone mosca en este momento. ¿Ustedes cómo han asumido eso y qué están haciendo para tratar de cambiar esa percepción de la gente? Porque independientemente de que el PLD tuvo muchas debilidades y sobre todo en la última etapa la gente se hartó de muchas cosas que hacía, también tiene una obra de gobierno que entiendo pueden defender y que pueden presentar a la población. ¿Cómo ustedes están trabajando esos temas? Bueno, yo creo que hay que entender primero el contexto en el que está ocurriendo. Luego de 16 años de ejercicio del poder hay un desgaste natural, sobre todo cuando hubo una oposición que generó toda una narrativa en contra del partido y que ahora desde el gobierno y con los recursos y con las cámaras que da estar en el gobierno, pues tiene una clara estrategia de descrédito organizacional al partido. Entonces yo creo que hay que entender ese momento y hay que hacer 2 cosas. Primero, reflexionar, ser autocrítico, saber en qué cosas fallamos, qué cosas debimos hacer distintas, porque no podemos tampoco pensar que todo se hizo bien. Y siempre es bueno ser autocrítico, reflexionar para poder dar una mejor versión de sí mismo en el futuro. Eso por un lado. Ajá. Por el otro lado, yo creo que nosotros estamos trabajando fuertemente en reorganizar el partido. Hubo también errores a lo interno del partido como organización que estamos corrigiendo, estamos poniendo la casa en orden. Y un tercer elemento, yo siempre he dicho que el legado es un plato que se sirve frío. Entonces, a medida que pasan los meses, cada quien irá comparando, cada quien podrá ir diciendo cómo estábamos antes, cómo estamos ahora, qué se hacía antes, qué se hace ahora, y pues que cada gobierno con el legado, con sus obras, sea el que tenga que convencer a la población de cómo gobernó. Ariel, el tema de, nos quedan 2 minutos, a ver si podemos resumir esta pregunta. El tema de la persecución, no sé si ustedes le llaman persecución, pero hay otros dirigentes del PLD que han dicho que hay persecución política con relación a todos estos temas de corrupción, No, Iván le dice terrorismo judicial. terrorismo judicial y estas estocadas que le han dado al PLD. Realmente, ¿cómo ustedes evalúan esto y cómo presentarle una oferta válida para el año 2024 sin este diablito atrás, que es el Ministerio Público detrás de funcionarios del pasado gobierno? En la medida en que el Ministerio Público haga su trabajo, eso es lo institucional, eso no se puede criticar. Lo que uno critica es el manejo mediático que se le dan a los casos buscando una condena social por encima de una condena institucional. Eso es algo que no es nuevo en República Dominicana. El lawfare es una falencia del sistema que se ha dado en América Latina, se ha dado en España. Entonces, lamentablemente, esa situación está ahí. Pero yo creo que las personas irán viendo, primero, muchas caras en el PLD que pasaron por la administración pública y que no se les señala nada. Y también irán viendo nuevas caras, porque el PLD está lleno de jóvenes talentosos en todo el país que pueden servir de relevo. Entonces yo no estoy preocupado porque al conocer mi partido, al conocer todas esas personas, sé su valor, sé su compromiso con el servicio público y sé de su integridad. ¿Te gusta el verde y el morado para el 24? A mí me gusta sobre todo el morado. Ahora, todo el que quiera apoyar, pues en su momento, bienvenido. ¿Y si es a la inversa? ¿Y si es a la inversa qué? Es Si que es el apoyo. morado que apoya al verde. O sea, la alianza per se, ¿se ha contemplado? No. Yo creo que ahora estamos nosotros en fortalecimiento a lo interno de Pero no nuestro lo partido. descarta.
Yo creo que en política no se puede descartar nada. Lo que uno tiene que trabajar Pero un para hombre ser, joven, Ariel, para ser el cuarto bate del no equipo. bloquee eso, ¿eh? No, yo no bloqueo nada. Ahora, yo estoy trabajando para ser nosotros que encabecemos las elecciones en el 2024. Ok, Bueno, muy gracias, bien. Juan Ariel Muy bien, Jiménez, gracias, por Ariel. habernos acompañado esta Gracias mañana a ustedes. en Despierta RD. Ya lo escucharon, sus planteamientos económicos, sus planteamientos políticos a través de Despierta RD. Mañana usted se encuentra con su programa de 6 a 8 por Telecentro. No se mueva.